El estado de posición financiera o balance general. El balance general es el estado financiero de una empresa a un momento determinado para poder reflejar dicho estado. El balance muestra contablemente los activos, los pasivos y sus deudas, y la diferencia entre estos, que es el capital. El balance general se puede presentar en forma de cuenta o de reporte. El activo y el pasivo a su vez se divide en circulante, fijo y diferido. En cuanto a su elaboración, el balance general se realiza cada año al finalizar el ejercicio económico de la empresa, aunque también se suelen elaborar balances al inicio del ejercicio y balances con una periodicidad mensual, trimestral o semestral. El balance general constituye uno de los documentos financieros más importantes de la empresa, porque es el que resume y condensa en un solo documento toda la actividad de la misma. Sirve para obtener información de la empresa, como el estado de sus deudas, lo que se debe cobrar o la disponibilidad de dinero en el momento o en un futuro próximo. El balance general es el documento base de una empresa para conocer sus posibilidades en un momento determinado. Es un buen punto de partida para saber si la salud económica de nuestra compañía es buena o si ha de ser necesario pasar alguna revisión. Las partes que lo componen son los pasivos, los activos y los patrimonios, el capital. El pasivo consiste en las deudas de la empresa, recogidas en el balance de situación, y comprende las obligaciones actuales de la compañía que tienen origen en transacciones financieras pasadas. El activo es un bien que la empresa posee y que puede convertirse en dinero u otros medios líquidos equivalentes. Y el capital es el que se encuentra en el balance y es el valor de los bienes que posee la empresa y la aportación que realizan los socios. El capital aportado por los socios puede ser dinero o no dinero. Este es un balance general. El balance general se puede llenar con el formato de registro de operaciones. Aquí tenemos en la primera operación, que es bancos, en saldo inicial lo tenía con 100 y el saldo final es 332. La diferencia se saca restando este menos este, da la diferencia. El signo es más si no se restó, y la aplicación, si es aplicación u origen, se define porque cuando un activo aumenta es aplicación, cuando el pasivo capital aumenta es origen, cuando el activo disminuye es origen y cuando el pasivo disminuye es aplicación. En este caso, bancos es una cuenta que hace que el activo aumente, por lo tanto es aplicación. En almacén tenía 300 al iniciar, saldo final 450, resto este menos este y me da un total de 150. El signo es positivo y es aplicación. Clientes, al iniciar tenía 0 y al final tuve 232, la diferencia es de 232, el signo es positivo y es una aplicación. Y el IVA por acreditar, al iniciar tenía 32, mi saldo final fue de 64 y la diferencia es de 32, signo positivo y es una aplicación. Al sumar todos estos me da un total de 432 y al sumar todos estos me da un total de 1078 y la diferencia es de 646. Para comprobar si esta operación está bien, si la diferencia está bien, lo único que se tiene que hacer es una resta, este menos este. Sería este menos este, nos tiene que dar la misma cantidad. Y en fijo tenemos terrenos, al iniciar tenía 200, al final tuve 200, la diferencia es de 0. Esto hace que el activo aumente, por lo tanto es positivo y es una aplicación. En edificios tenía 100 al iniciar, al final también tuve 100, la diferencia es de 0.
hace que el activo aumente, por lo tanto es positivo y es una aplicación. En equipo de reparto al iniciar tenía 300, al final tuve 300, la diferencia es 0, es positivo y es una aplicación. En la depreciación de equipo de reparto al iniciar tenía menos 50, el saldo final fue de menos 50, la diferencia es de 0, este es negativo porque se resta y es una aplicación. El equipo de cómputo al iniciar tenía 0, al final tuve 50, la diferencia es de 50, es positivo y es una aplicación porque hace que mi activo aumente. De la misma manera, para comprobar si esta operación está bien, si la diferencia está correcta, hago la resta, es y el total debe ser igual a la diferencia para comprobar si está bien. En el diferido no tuve ninguna cuenta, por lo tanto lo único que hago es sumar este más este y esa es la suma del activo. Este más 600 es la suma de el activo en el saldo final. La diferencia va a ser 646 más 50, va a ser la suma final del activo en la diferencia y este es todo por el activo. En el pasivo, circulante tuve proveedores con saldo inicial de 232, saldo final de 464. La diferencia es de 232, es signo positivo y este es un origen porque hace que el pasivo aumente, entonces se considera origen. El IVA por trasladar, en saldo inicial tuve 0, saldo final 32, la diferencia es 32 y este tiene un signo positivo porque no se resta y es un origen porque hace que el pasivo aumente, o sea, las deudas de la empresa aumentan y los impuestos por pagar inicié con 0, mi saldo final fue 32, la diferencia es 32, signo positivo y es un origen. Sumo estos y me da el total de aquí. Para comprobarlo, de igual manera se hace la resta. Me tiene que dar el total de acá para comprobar si está bien. Y es positivo. En fijo no tuve nada, en diferido no tuve nada y la suma del pasivo solo se bajarían estos números en esta ocasión porque en las cuentas de fijo y diferido no tuve ninguna cuenta y este es positivo. Para comprobar, de la misma manera se resta este menos este, 528 menos 232 es un total de 296. En el capital contable tuve capital social que inicié con 750, mi saldo final fue de 750, la diferencia es 0, el signo aquí es positivo y es un origen porque hace que mi capital aumente. La utilidad inicié con 0 y al final tuvo una utilidad de 400, la diferencia es de 400, es un signo positivo y es un origen. Sumo estos, 750 más 400 me da un total de 1150, 400 lo bajo porque no tiene otra cantidad con que sumarse. La sumo el pasivo más el capital y así se termina el balance general. En este se puede ver todas las operaciones que realiza la empresa y pues se ve si está generando utilidad o si no. Es importante mencionar que aquí abajo este es el pie del balance general que tiene que firmar el gerente general y el contador general. En esta ocasión vamos a explicar el formato de registro de operaciones. Un formato de registro de operaciones
Es un estado auxiliar o secundario que se formula periódicamente, por lo general cada mes, para tener certeza de que no ha sido quebrantado el principio de la partida doble. Se compone del número y nombre de todas las cuentas afectadas en el periodo, también del total de sus movimientos deudores y acreedores, y del total de los cargos debe ser igual al total de los abonos. En esta ocasión se presentan las siguientes cuentas, los siguientes movimientos que realizó una empresa en un periodo. La operación 1 son los saldos iniciales de la empresa, que son bancos, almacén, IVA por acreditar, terrenos, edificios, equipo de reparto, depreciación acumulada de equipo de reparto, proveedores y capital social. En bancos, la empresa al iniciar tenía 100, en almacén 300, en IVA por acreditar 32, en terrenos 200, en edificios 100, en equipo de reparto 300, la depreciación acumulada de equipo de reparto 50, este es negativo porque se resta, en proveedores 232, en capital social 750. A la hora de registrarlo, lo único que se tiene que hacer es poner las cantidades aquí. La operación 1, la cuenta es banco, tenía 100, en almacén tenía 300, en IVA por acreditar 32, en terrenos 200, en edificios 100, en equipo de reparto 300, en depreciación acumulada de equipo de reparto es 50, pero esta es una resta, es menos 50, IVA acreditable no tenía, equipo de cómputo tampoco, clientes no, y al sumar todos estos, siguiendo la jerarquía, este es menos, se le resta, el total es de 982. En proveedores tenía 232 y en capital social 750. Al sumar estos dos nos da la misma cantidad que arriba. La operación 2 de esta empresa es la compra de un equipo de cómputo por 50 más IVA y se paga con bancos, o sea, en efectivo. Tenemos el equipo de cómputo que costó 50, el IVA acreditable del equipo de cómputo que es 8 y al sumar estos dos se le resta a bancos 58 porque es un gasto. Entonces al momento de registrarlo es a bancos se le resta menos 58, el IVA acreditable es 8 y el equipo de cómputo es 50. Los 50 más el 8 son 58, que es lo que se le resta a banco. 50 más 8 menos 58 es 0. Y de este lado no tenemos nada y el total debe ser 0. En la tercera operación que realizó es la venta de 500 de mercancía masiva de contado con costo de 200. A bancos. En bancos tenemos 580, en ventas tenemos 500 y en el IVA trasladado de esta venta es 80. Al sumar 500 más 80 nos da un total de 580, que es lo que se le aumenta a bancos. El costo de venta es 200 y se le resta 200 al almacén porque es lo que se vendió. Al registrarlo en bancos tenemos 580, al almacén se le resta 200 porque es lo que se vendió y al hacer esta operación nos da un total de 380. En la utilidad lo que se ganó tenemos 300 y el IVA trasladado de esta operación es 80. Al sumarlo nos da 380, que es lo mismo que tenemos arriba. Y por este lado las ventas fueron 500 y el costo de venta es 200, al sumarlo nos da un total de 300. La operación 4 es el pago de renta del local, 50 más IVA con cheque bancario. Gastos operativos son 50, el IVA acreditable es 8 y se le resta a banco 58. Entonces, al registrarlo aquí, a banco se le resta 58, el IVA acreditable es 8 y aquí nos da un total de 50, menos 50, es una resta. Y por acá la utilidad es menos 50 y el total también es menos 50. Los gastos operativos son 50
y la utilidad que obtenemos es 50. Esta utilidad debe ser igual a la de arriba. La operación número 5, es la venta de 200 mercancías más IVA a crédito con costo de 50. En clientes tenemos 232, en ventas tenemos 200, en IVA por trasladar tenemos 32, en costo de ventas tenemos 50 y a almacén se le restan 50. Al registrarlo aquí tenemos a banco no se le resta nada, a almacén se le resta 50, que es lo que vendí. A los clientes le aumento 232 y al hacer esta operación me da un total de 182. Mi utilidad es de 150 y mi IVA por trasladar es de 32. Al hacer esta operación me da 182, que es la misma cantidad que tengo aquí arriba. Después mis ventas fueron de 200, mi costo de venta es 50 y la utilidad es de 150, que es la misma que tengo arriba. La operación 6 dice que se compra mercancía por 400 más IVA, se paga la mitad y el resto se queda a deber. En almacén tenemos 400 porque es lo que compré. En IVA por acreditar tengo 32, que es lo que tengo que pagar. En proveedores tengo 232, que son mis deudas. En IVA acreditable tenemos 32 y a banco se le resta 232, que es la mitad de lo que del total, porque solo voy a pagar la mitad. Entonces en banco se le resta 232, mi almacén aumenta a 400 porque es lo que compré. El IVA por acreditar es 32 y el IVA acreditable es 32. Esto se divide. Después tenemos el total. Al hacer esta operación nos da un total de 232. En proveedores tengo 232, que sigue siendo la mitad porque solo pagué la mitad y la mitad la queda a deber, y aquí me da un total de 232. La operación 7 dice que es la cancelación de IVAs. El IVA trasladado es 80, este se va a restar. El IVA acreditable es 48, este también se va a cancelar. Y el IVA por pagar, que es lo único que me queda, es de 32, que es lo que quedé a deber en la operación 6. Entonces aquí no tengo nada, lo único que quedo a deber son los 32. Ahora se suma de forma lineal para obtener los totales. Al hacer estas operaciones obtengo al hacer estas operaciones obtengo 450, aquí 32 más 32 es 64, 200, 100, 300 y aquí tengo menos 50 en los totales del activo. Ahora aquí sigo sumando, este es 0, 50, 232 y 0, y en mi activo en total tengo 1.678. En el pasivo y capital hago la suma lineal de esta forma, 750, sumo estos 400 respetando los que se restan aquí, 80 menos 80 es 0, 32, 32, y al sumar todo esto de forma lineal, en el pasivo y capital tengo 1.678, que es lo mismo que tengo en el activo. Y por último, en otros, que es el costo de ventas, gastos operativos y la utilidad, hago estas operaciones, 700, 250, 50 y 400. Y esta es una forma de representar todas las operaciones que se realizaron en un mes o en determinado momento de la empresa. Vamos a realizar un estado de resultados.
o también conocido como estado de ganancias y pérdidas, es un reporte financiero que en base a un periodo determinado muestra de manera detallada los ingresos obtenidos, los gastos en el momento en que se producen y como consecuencia el beneficio o pérdida que ha generado la empresa en dicho periodo de tiempo para analizar esta información y en base a esto tomar decisiones de negocio. Principalmente tenemos las ventas. En este dato es el primero que aparece en el estado de resultados. Debe corresponder a los ingresos por ventas en el periodo determinado. Tenemos 700 pesos. Después tenemos los egresos, en los cuales viene el costo de venta. Este concepto se refiere a la cantidad que le costó a la empresa el artículo que está vendiendo. Aquí tenemos 250 por el costo de venta. Después están los gastos operativos. Y en este se incluyen aquellos gastos que están directamente involucrados con el funcionamiento de la empresa. Algunos ejemplos de ellos son los servicios como la luz, el agua, la renta y los salarios, en el cual tenemos 50 pesos. Y aquí tenemos que poner la referencia y nos salen 400 pesos, los cuales también tenemos que tener en la utilidad del periodo. Y así es como termina nuestro estado de resultados. El estado de flujo financiero que se mostrará a continuación es el estado de flujo efectivo. Aquí se dirá qué es, el objetivo principal y la forma de llenar el formato. El estado de flujo efectivo es un estado financiero que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación. El objetivo del flujo es determinar la capacidad de la empresa, entidad o personas para generar el efectivo que permita cumplir sus obligaciones inmediatas y directas para sus proyectos de inversión y expansión. Las actividades que conforman la estructura de dicho estado financiero son actividades de operación. Estas son aquellas actividades de la operación relacionadas con el desarrollo del objeto social de la empresa o entidad. Actividades de inversión son las que hacen referencia a las inversiones de la empresa en activos fijos, en compra de inversiones y en otras empresas, títulos, valores, etc. Y actividades de financiación son aquellas que hacen referencia a la adquisición de recursos para la empresa, que van desde las fuentes externas del financiamiento hasta los propios socios de la empresa o entidad. En este caso, se vería viendo lo que es la comercializadora de X persona. Lamentablemente, la comercializadora tiene como cantidades bancos, biles de contado, IVA, traslado, equipo de cómputo, IVA acreditable, gastos generales y compras. Este es el dinero que se acumula o se resta en cuestión de la empresa. Primeramente tenemos que ver qué es el saldo inicial. El saldo inicial vendría siendo bancos de la cantidad de efectivo que se tiene en el momento de inicio. Se vendrá colocando aquí. Enseguida la cantidad correspondiente, que serían 100. Como es el único de saldo inicial, se colocará la cantidad en esta posición. En siguiente vendrían siendo entradas de efectivo. Las entradas de efectivo tienen que ser las cuales a la empresa esté ganando, porque en este caso se sumaría lo que es saldo inicial con entradas de efectivo. La número 1 vendría siendo ventas de contado. Esta, con su cantidad, se pasarían a este lado, como número 1,
ventas de contado y los 500 pesos se vendrán pasando a esta posición. Veremos si tenemos otro. En este caso vendría siendo IVA trasladado. IVA trasladado junto con 80 se pasarían en la segunda posición. Esto vendría siendo sumado y colocado en entradas de efectivo. Si se darán cuenta, pago inicial viene en la misma línea que la cantidad de 100 pesos que vendría siendo en la cuenta bancos, que es la única, junto con el 100. En este caso, en entradas de efectivo, también sería en la misma celda, en la misma línea, pero como hay dos cantidades, se verían sumadas. Esto vendría siendo 580. Para sacar esta cantidad, podríamos sumar estas dos de una manera que no fuera directa, colocándola en este lado. En este lado la colocaríamos, que vendría siendo función suma colocaríamos 500 y enseguida 80. Ya que se sumó, la cantidad vendría apareciendo en este lado. Esta es una forma más fácil de sacar las cuentas. Y esta cantidad es la misma que esta. Ya que tenemos 100 y 500 como entradas de efectivo, anteriormente mencionados, es una suma a la capital. Saldo inicial y entrada de efectivo vendrían siendo sumados. En este caso, se colocaría en este lado, haciendo una suma, nuevamente. Pero en este caso vendría siendo el total de saldo inicial, junto con el total de entrada de efectivo. Y esto nos vendría dando 680. Los ceros nos indican que estamos hablando en dinero. Es una forma más fácil de asociarlo. Enseguida, se vendría viendo lo que es las salidas de efectivo. En salida de efectivo, la cuenta equipo de cómputo vendría siendo la principal, junto con su cantidad de 50 pesos. Se colocarían en la segunda raya. Enseguida se colocaría la número 2. En este caso vendría siendo el IVA acreditado. ¿No? Sí. Y se colocaría la cantidad, que es de 48. A continuación veremos la manera de colocar los ceros. Se colocarían con clic derecho y esta cantidad. Al momento de tenerlo, solamente se copiaría lo que es el formato. De aquí hasta donde lo desee. Tenemos que tener cuidado en cuestión del orden numérico. Tiene que ir alineados los números para poder hacer bien lo que es la suma o resta, dependiendo de lo que se utilice. Bueno, el saldo de IVA acreditable
vendría siendo gastos generales. Gastos generales tiene una cantidad de 50. Esta se colocaría en el tercer puesto. Junto con su cantidad. Ya que tenemos las tres cantidades, veremos la última, lo que es compras. Compras vendría siendo en el último puesto, debido al rango que tiene en cuestión de cuentas. Junto con su cantidad de 200. Después de tener todos los precios de salidas de efectivo, se tienen que sumar nuevamente. Entonces, la colocaríamos aquí. Que se suma. Y se sumaría 50 más 48 más 50 más 200, que vendría a un total de 348. Y esto es de salidas de efectivo. $348 es la cantidad que se colocaría en esta posición, cuidando que sea a la misma altura de la celda de salidas de efectivo. Ya que se tienen esas cantidades, la cantidad que se dio entre saldo inicial y entradas de efectivo se restaría con las salidas de efectivo, ya que esto viene haciendo una reducción en nuestro presupuesto o en nuestro capital. Entonces, se elaboraría una resta En este caso no encuentro la función de resta. Así que tendremos que hacerlo manualmente. Se vendría siendo igual. Igual a esto menos esto y me dice una cantidad de 332. Los 332 viene siendo la cantidad en bancos, ya que, como se dijo al principio,
Bancos es la cantidad de efectivo que se tiene al inicio. Entonces, ya que esta es la cuenta, vendrá catalogándose como la cuenta final. El saldo final en bancos es de 332 y se colocaría en esta posición. Y esta es la forma de llenar un estado de flujo efectivo. Gracias por su atención. A continuación se va a explicar lo que es un estado de origen y una aplicación de recursos y cómo llenar el formato presente. El estado de origen y aplicación de recursos es una herramienta más del análisis económico-financiero, a través del cual se obtienen las variaciones que han ocurrido en las masas patrimoniales de una empresa mediante la comparación de las mismas entre dos ejercicios contables con el fin de determinar cuáles han sido las fuentes que se han generado en dicho periodo de tiempo como resultado del ciclo de explotación de la empresa y en que han sido aplicadas o usadas las mismas. Su conocimiento sirve para conocer si nuestra actividad ha sido desarrollada con la eficiencia esperada y que los resultados económicos obtenidos respondan a los objetivos y estrategias económicas y financieras que se haya trazado la empresa. En el estado de origen y aplicación de fondos se detallan los recursos que han entrado a la empresa durante el ejercicio y la utilización que se les ha dado, el efecto que este movimiento de entrada y aplicación de recursos ha tenido en el activo circulante. Algunas características son la muestra de variación de los saldos de las cuentas del estado de situación, agrupándolas en las fuentes y las aplicaciones de los fondos utilizados en la entidad durante el periodo analizado. La información que proporciona corresponde a un ejercicio económico o periodo determinado, por lo tanto es un estado financiero dinámico. Se confecciona sobre la base de las variaciones de los saldos de las cuentas y del estado de situación, y su utilización y emisión son tanto de carácter interno como externo. Esta información nos permite conocer si los recursos generados en la actividad han sido suficientes para atender la financiación requerida o si, por el contrario, la empresa ha tenido que recurrir a fuentes adicionales de financiación. Esta información distingue que los orígenes son los recursos que entran en la empresa y las aplicaciones son el destino que se les ha dicho a los fondos. Entonces, en este formato hay que identificar cuáles son los activos y cuáles son los pasivos. En el origen se encuentran los pasivos, que serían proveedores. Después sería IVA por trasladar. Después impuesto por pagar. Y después utilidad. En aplicaciones son los activos. Entonces sería bancos, que primero tendríamos que identificarlo, pero aquí están escritos. Almacén, clientes. Después sigue IVA por acreditar. Acreditar. Y al final equipos de cómputo. Después se identifica los costos que están puestos por la empresa, que proveedores aquí son 232, pero debido a que se tienen que poner esos últimos dos ceros hay que mover el formato. Aquí número, personalizada, y aquí. Después se hace esto. Y es 32, porque IVA por trasladar son 32 pesos, impuesto por pagar también son 32 y utilidad son 400. Al final, aquí en total de orígenes tenemos que hacer una suma. Luego en bancos también
son 232, pero igualmente se tiene que poner ese formato de ceros. Pone aquí, aceptar. Entonces, estos son 232, en almacén son 150. Luego sigue clientes, que son otra vez 232. IVA por acreditar, que son 32 pesos. Y equipos de cómputo. Aquí borré la raya. Entonces después de esto se tiene que hacer una suma del total. Son 232 más 32 más otros 32 más 400 son 696. Se pone aquí la cantidad. Después hay que sumar las aplicaciones, que es 232 más 150 más 232 de nuevo más 32 más 50, que igual es 696. 696. Entonces en totales tiene que ser un balance igualmente. Si no existe este balance, se tiene que volver a hacer el conteo y verlo de nuevo los costos de la empresa, porque tiene que existir para que sea correcto.